Asdrúbal Aguiar, ustedes lo conocen o como político, como jurista, como educador, como escritor. Y justamente como escritor es imparable, está día y noche, ¿no? No sé cómo será esas relaciones con la familia, porque está día y noche trabajando y escribiendo. El más reciente trabajo se llama El viaje moderno llega a su final. Y además este viaje moderno llega a su final, tiene como prólogo nada menos que al expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. Como el mundo está cambiando, y no solamente ha cambiado Venezuela, en el caso de nosotros para mal, por la crisis tan terrible que estamos viviendo, pero el mundo en general está viviendo una crisis. Para mucha gente es que estamos en guerra, pero no es la guerra tradicional, sino que es una guerra mundial, ¿no? Y es terrible porque está dentro de cada uno de nosotros o nos afecta a cada uno de nosotros. Lo cierto es que uno siente que ya ese no es el mundo en que uno se formó y ya no es la gente y la forma de reaccionar de la gente, ¿no?, que normalmente nos rodeaba, sino que hay algo como más agresivo. Pienso que cada vez que hay un cambio dramático en la sociedad, mientras está ese cambio, eso es sumamente doloroso y lleva, una de las cosas que lleva es la agresividad de mucha gente que no entiende lo que está pasando o que se siente muy mal por lo que está pasando, pierde sus empleos, nunca como ahora, y además eso hay que agregar el coronavirus. Yo quisiera escuchar del doctor Asdrúbal Aguiar para que nos oriente sobre este viaje moderno que llega a su final, en qué estamos ahora y qué, según lo que estamos viendo, nos espera en los próximos años. Bienvenido, doctor Aguiar. Gracias, Napoleón. Mira, te diría dos cosas, o tres cosas, ¿no? La primera, este es un libro que es el producto de una reflexión cuidadosa en donde eh, tuve el cuidado de tratar de evitar las hipotecas intelectuales, ¿no? Yo me formé en Roma. Una de mis pasantías fue la Universidad Gregoriana, muy dogmática. Recuerdo que un profesor en algún momento, escribiendo yo un pequeño ensayo que fue, creo que mi primer texto publicado sobre el Gran Brasil, él me decía que era un escrito realmente defectuoso. Entre otras cosas, me preguntaba por las conclusiones de ese ensayo. Y yo le decía, aquí están las conclusiones. Y recuerdo que este sacerdote jesuita me decía, ¿y quién eres tú para concluir? En el fondo me pedía y me exigía en aquella época, estoy hablando de 1970, que todo lo que dijese tenía que tener una suerte de soporte o de validación en otra obra. Yo logré superar esas hipotecas a lo largo del tiempo. En donde hay que hacer citas bibliográficas se hacen. Las hago obviamente en este último libro, pero repito, este es un libro más reflexivo. Yo lo llamaría conclusivo de un periodo de estudio que arranca fundamentalmente en 1987, a 2 años de la caída del muro de Berlín, y que tiene quizás como punto o hito un texto que lamentablemente no circuló, circuló solo entre amigos, que tenía un prólogo que yo agradecí mucho después de su fallecimiento a Luis Castro Leiva, ¿no? Y en ese libro yo advertía unas cosas que eh, releídas hoy en día a mí me sorprendieron tremendamente. En aquel momento comenzó a cambiar la historia. Y la historia llega a su final con el coronavirus. Esa historia o ese viaje moderno, como lo llamo. Y estamos realmente impactados porque no hemos querido entender, no que se ha iniciado un proceso de cambios, sino que las cosas cambiaron radicalmente en los últimos 30 años
Y el coronavirus es simplemente como el golpe en la cabeza para que despertemos y nos demos cuenta de que estamos dentro de un nuevo ecosistema. En aquel momento, recuerdo, en 1992, a mí me llamó poderosamente la atención el informe del Club de Roma, hoy en día olvidado, a raíz de la caída del muro de Berlín y del agotamiento de la experiencia marxista. El Club de Roma señalaba, lo digo en mis palabras, que se había abierto una olla de presión cuyas consecuencias no se podían medir. Y utilizaba una expresión, decía, el ingreso de la humanidad a la primera revolución mundial. Habíamos tenido grandes guerras en el siglo XX, pero eran guerras geográficamente localizadas. Aquí se hablaba de la primera revolución mundial. Las guerras estaban y se sentían en los campos de batalla y no en las casas de uno, como ahora. Exactamente, exactamente. Y en aquel momento habían unos índices que, releyendo yo este texto mío que llevaba por título El nuevo orden mundial y las tendencias direccionales del presente, el texto que me prologó Luis Castro Leiva, yo advertía que se estaban destapando como primera expresión del fin de la bipolaridad una suerte de fundamentalismo y de nacionalismo que nosotros creíamos totalmente abandonados. Inclusive porque la dispersión social y política tuvo su cenit durante el mundo medieval. Y en cierta forma nosotros creíamos que con el nacimiento del Estado moderno, con este leviatán que nos construye Hobbes, se acababa ese capítulo. Resulta que no, que en el momento en que las dos grandes fuerzas de tensión rompen su equilibrio a partir de 1989, ahí está el ejemplo, la República Federativa de Yugoslavia desaparece como entidad política y lo que insurge con fuerza son básicamente estructuras nacionales culturales. Pero todavía más, en aquel momento ya la prensa... Perdone, y en muchos casos, sobre todo en Europa, tenía que haber religiosas. Y esa mezcla de política con religión trae unos odios y unas divisiones impresionantes. Exactamente, pero es que inclusive daba cuenta la prensa en aquella época de las manifestaciones de fundamentalismo que estaban ocurriendo en Alemania, inclusive con muertos, con rechazos abiertos y muy manifiestos frente a los inmigrantes. Y oh sorpresa, releyendo justamente uno de los capítulos de ese libro mío de aquella época, que lo hice básicamente para la escritura de este nuevo libro, me encuentro que cuando voy al caso venezolano de los golpes de 1992, lo que a mí me sorprendió fundamentalmente no fue el golpe como tal, no fue el riesgo que esto implicase para la vida democrática de Venezuela, sino la razón, vamos a decirlo, el nicho dentro del cual los golpistas situaban su realidad. En la historia moderna, cuando el mundo militar insurgía contra el estamento político, lo hacía en nombre de una institución. Y en el fondo eran los militares que como institución mandaban a su casa a los políticos porque consideraban que le estaban haciendo daño al país. Y ocurrían los golpes de Estado que nosotros tanto conocimos. En esta oportunidad, quienes se alzan no lo hacen en nombre de las Fuerzas Armadas. Lo hacen como una logia bolivariana. Y aquello a mí me llamó poderosamente la atención porque yo decía, ¿por qué desplazar la utilización del referente institucional e histórico para simplemente regresar la historia hacia las raíces? Cuando uno comparaba ese hecho en Venezuela y en paralelo ocurría lo mismo en Alemania, repito, con estos fenómenos de xenofobia, había ocurrido en el 89 otro hecho también interesante. En Venezuela, el Caracazo, una especie de explosión social
que tiene su paralelo en la plaza de Tiananmen. Claro, con una particularidad que sí hay que señalarla, es muy diferente de lo que está ocurriendo ahora, transcurridos 30 años. En aquella época había una unidad de discurso, de narrativa. En Venezuela el reclamo contra la corrupción que afectaba a los sectores que se decían excluidos. En Tiananmen el reclamo por la libertad. Hoy en día la violencia es una violencia de otra naturaleza, porque es una violencia multicelular dispersa, en donde cada quien tiene su narrativa al de tal, con la que llega a una plaza de indignados. Pero si uno hiciese una encuesta entre todos los que participan... Perdón. Y lo más terrible es que para cada uno de ellos hay una sola verdad, la de ellos y su grupo. Claro, esa es otra de las Con características. lo cual no hay posibilidad de llegar a acuerdos. No, esa es otra de las características que yo señalo y destaco fundamentalmente en mi libro. Pero te repito, este es un libro que es el producto de un cierre de tiempo de escritura y de reflexión, obviamente atado en la mayor parte del tiempo a nuestra realidad venezolana, pero tratando de comprenderla más allá de lo coyuntural, más allá de lo accidental. Y esta era una advertencia que, por cierto, me hacía en su prólogo de 1992 Luis Castro Leiva. Yo lo copié para quizás tomar un párrafo, Napoleón, y que la gente pueda quizás verlo y leerlo a la luz de lo actual, porque esto lo escribe Luis, te repito, en 1992, cuando sale mi librito El Nuevo Orden Mundial y las tendencias direccionales del presente. Él decía lo siguiente: cuando el político se entrega por entero a la obsesión, no exenta de cierta fruición voluntarista, de los vaivenes de la táctica diaria de las cosas, a ese culto embriagante que da la saciedad de lo inmediato y lo oportuno, se nos convierte en un narciso singular. Solo se contemplan él y su voluntad desnudos ante el espejo de las cosas que sus rutinas favorecen o desfavorecen. Y por argucia de la razón práctica, con ello únicamente reflejan los caprichos del momento y la escueta miseria del correr de todos los días. Sin embargo, este apego a los hechos, que luce algo tan chato y tan poco memorable, puede hacer que el político se crea todopoderoso, que se crea un pequeño Dios adicto a la ilusión del poder y a la vanidad de su ejercicio cotidiano. La inmediatez es justamente la característica del tiempo que estamos viviendo en este momento, que es el producto de una transición de 30 años que arranca en el año 1989 con la caída del muro de Berlín. Debo decir que en Venezuela es el año en que se agota el modelo de república civil de partido. El último presidente de partidos que tuvo Venezuela fue fundamentalmente Jaime Lucinchi. Recuerdo que nombraba incluso a los secretarios generales de los partidos gobernadores para que ejercieran la doble función en Venezuela. Pero el presidente Pérez, que llega a su segundo mandato distanciado y disgustado con su partido, en contra de su partido. El presidente Caldera llega fuera de su partido y el señor Chávez abjura de los partidos, por más que pretenda construir un partido único sin destino, debo decirlo, porque no es un partido que pueda funcionar sino sobre la base del ejercicio cotidiano de la violencia, porque la característica del tiempo actual es la deconstrucción, es la diseminación social, la pulverización social, en un proceso, repito, que dura 30 años y que comienza a abrir la realidad que va a llegar hasta el año 2049, 30 años más adelante. Uso la figura de los 30 años, Napoleón, porque tengo muy presente la metodología
usaba fundamentalmente Ramón Velázquez y que se la vendió en buena hora a Tomás Polanco para sus escritos. Y también Herrera Luque, por lo menos en las conversaciones en privado. También hablaba de los 30 años. Claro, entonces fíjate este detalle tan particular. Venezuela, la crisis económica. Y Salas Romer en su libro. En su claro, él toma la figura del tren, o sea, en donde en cada periodo de 15 años se baja una generación. Pero aquí fíjate este detalle, en los años 30, el año 28, 29, 30, es la crisis económica mundial. Es el momento en que insurge la generación del 28, soñando con qué, con la posibilidad de una república civil en un mundo construido en Venezuela a imagen y semejanza de los cuarteles. Cuando se llega, 30 años después, se llega en Venezuela al inicio de la república civil, la conquista del voto universal directo y secreto, y en lo externo, Estados Unidos viaja a la luna. Pasan 30 años, al 89, cae ciertamente el muro de Berlín, se agota la república de partidos en Venezuela, pero la humanidad ingresa, y este es el detalle que nosotros no tomamos en consideración, ingresa a la tercera revolución industrial, la digital. Y este detalle era un detalle que tenía que haber sido analizado con cuidado. Lo fue por parte del Club de Roma, pero no por los políticos y por los intelectuales de mucho fuste que tenía y tiene todavía Venezuela y América Latina. No sé qué pasó, que aquello fue simplificado, y recuerdo actores políticos, que no debo mencionarlo, que en el momento en que ocurre la caída del muro de Berlín llegan a Venezuela y dicen, bueno, señores, se agotaron las ideologías y ahora todos los partidos somos exactamente los mismos. El doctor Uslar Pietri, en editorial que escribe en Madrid, para aquella época celebraba el hecho y decía, cambió la historia sin derramarse una gota de sangre, lo digo muy pronto. La historia había cambiado, ¿por qué? Porque la modernidad y la historia del planeta, aquí no exagero, apelo inclusive a algo que me decía un maestro que me formó a mí en el campo del derecho internacional, Juan Carlos Puig, ex canciller argentino ya fallecido. Él me decía, recuerdo, en vísperas de la caída del muro de Berlín, porque él murió antes de la caída del muro de Berlín. Yo pensaba que estaba ya divagando como consecuencia de la enfermedad que lo atacaba. Me decía, es que toda una evolución geobiomorfológica terráquea ha llegado a su fin. Ella comenzó hace 40.000 años en el Cuaternario. Yo decía, está divagando. No, es increíble. Todo el poder y toda la historia de la humanidad se construyó sobre el espacio, sobre lo que uno podría llamar el primero y segundo entorno, en la ruralidad espacial y en la ciudad como espacio. Allí se construyó la cultura, se construyó la política, se construyó el pensamiento, se construyeron los estados, se construyeron los imperios, se justificaron las invasiones, las colonizaciones, las pérdidas territoriales. En el momento en que ingresamos a la tercera revolución industrial, se abandona el espacio y no es que se asume el tiempo y la velocidad, sino la inmediatez, la instantaneidad. Cuando uno relacionaba en el colegio espacio-tiempo, uno descubría el tiempo, la velocidad. Alguien que está preso, que vive en una cárcel, vive dentro de unos metros y él, el primero que sabe cuánto tiempo dura su día caminando de un sitio al otro. Pero es que resulta que esa ruptura lo que implicaba era la liquidación total del referente espacial para avanzar hacia un tercer entorno que yo lo llamo las nubes, la virtualidad, la abstracción. Y eso tenía necesariamente que demoler totalmente al Estado, demoler a sus correas de transmisión, que eran los partidos políticos, y dejar a la gente en la orfandad. Nosotros, cuando hablamos de la crisis de los partidos en los últimos 30 años, decían, es que se corrompieron. No, señor, que se corrompió el Estado, se corrompieron los partidos. Y a contravía de la historia,
Recuerdo que Naciones Unidas trataba con los que hoy en día integran este mundo del socialismo del siglo XXI y del progresismo, de resucitar a un cadáver, porque hablan del derecho social al Estado. Dante Caputo le pedía a quienes comenzaban a dar sus primeros pasos en el Grupo de Puebla construir estados fuertes para tratar de que volviese a emerger ese caudillo, padre bueno y fuerte que va a velar por sus ovejas descarriadas. Y resulta que ellos también se perdieron en el camino y Venezuela es la mejor expresión como laboratorio de esto. Porque en Venezuela hay un poder nominal que está en Miraflores, que puede salir a cometer una tropelía con un grupo de matones y apresa a uno y apresa al otro. Pero el ejercicio unitario de la soberanía sobre el espacio, ¿lo tiene algún poder en Venezuela? No. El coqui tiene su poder. El que tiene una mina de oro en el sur de Venezuela tiene su pequeño poder. Venezuela se fragmentó territorialmente y Venezuela se hizo diáspora. Esta es una realidad que explica los fenómenos de migraciones en la actualidad. La gente perdió la identidad en el Estado y perdió la identidad en la ciudadanía. Pero eso exactamente es lo que pasa cuando se acaba una cosa que la gente o uno se sentía feliz, ¿no? Cayó la dictadura de los rusos, de la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, ¿no? Pero hasta ese momento los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se dividieron la influencia en el mundo. Ahí estaba la Unión Soviética con la mitad del planeta y ahí estaban los Estados Unidos con la otra mitad, y ellos a través de un teléfono rojo podían llegar en las verdaderas crisis profundas, ¿no? Podían llegar a un acuerdo, como sucedió, por ejemplo, con los misiles soviéticos. Ahí en Cuba, ahí Castro no pintaba para nada, no se le pidió consejos para nada, sino era los dos poderes que estaban negociando y negociaron esos poderes. Cuando acaba eso, la gente dice, ay, por fin salimos de eso. Pero ahora, ¿no? ¿Con quién en una crisis tan grave, ¿no? Van a llegar a acuerdos ni los Estados Unidos, ni los chinos, ni los rusos? Tendrían que hablar con musulmanes radicales, tendrían que hablar con grupos terroristas, tendrían que hablar todos ellos. Eso es absolutamente imposible. Entonces es como un mundo anárquico. Y eso es lo que está pasando con los seres humanos, ¿no? Y con lo que queda de países. Sí. Es que fíjate que es que es un proceso, Napoleón, y por eso es que hay que insistir en esto. Desde la escuela anglosajona se dijo, bueno, caído el muro de Berlín ganó el liberalismo. Mm. Lo dijeron demasiado pronto. O sea, se estaban agotando simplemente las concepciones históricas de la modernidad. Bueno, debo decir, porque lo menciono, me fue inevitable recrear en mi libro algunos espacios del film muy famoso de reciente fecha, Dos Papas. Buen, Este, excelente film que todavía lo pueden ver en Netflix, si no sí, recuerdo. pero que tiene una particularidad y yo ahí lo señalo justamente diciendo es que parte de ese film da la impresión de que fue financiado por aquellos a quienes les interesa profundizar ese proceso de disolución y de deconstructivismo que vivimos en la actualidad. Ellos obviamente lo simplifican porque hablan de una película de dos papas. Yo la vi, inclusive a pedido de mi hija que me decía, siéntate papá y vela con cuidado. Y resulta que yo decía, yo creí que iba a ver la película de dos papas y veo solo la película del Papa Bergoglio, en donde aparece como un accidente en algunos momentos Ratzinger, que es quizás el último papa de Occidente que tiene el Vaticano. Hace eso quería preguntarle desde un principio que que mencionó, no me acuerdo qué. Hay una enorme diferencia y a mí por lo menos me causa un poco de susto. Ratzinger, que es un hombre, el gran intelectual, el gran buscador de la razón de lo que está pasando. Mientras que el actual Papa más bien pertenece a un mundo de antes,
donde el mundo estaba dividido en dos ideologías y demás. ¿Por qué tiene que renunciar Ratzinger? O sea, Ratzinger, ¿qué pasó allá? ¿Qué sabe él, ¿no?, que no siguió luchando? Mira, ten en cuenta esto, ¿no? La caída de las Torres Gemelas de Nueva York, dicho esto en términos simbólicos, implicó un gran quiebre en el mundo jurídico internacional. Yo, sobre todo, me preocupó y dije, efectivamente, esto es la prueba de un cambio histórico demencial. No es una ruptura, no es una crisis, no es paso de una época a la otra, no es que aparecieron los malos y están dominando y los buenos se han quedado al margen, no, es un cambio demencial, es una especie de terremoto, de sismo. Se caen las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Y quiénes actúan? Un grupo deslocalizado que no pertenece a un Estado, que no tiene nacionalidad, sino que tiene simplemente capacidad de poder para destruir los símbolos del capitalismo en la cuna del capitalismo. Infiltrándose, por cierto, y estudiando, ¿okay?, en las escuelas de aviación del capitalismo. Exacto. En paralelo, Napoleón, emerge una campaña también de orden comunicacional en donde se ponen de sobreaviso. Todos lo aplaudimos y lo consideramos que era una maravilla, pero uno tiene que ver también las acciones en su anverso y reverso. Digo, ¿por qué surgió la campaña contra la Iglesia Católica? Por el tema de la pederastía y con aquella vehemencia tremenda, y esa campaña no se dirige al mundo de los episcopales, al mundo de los confucianos, al mundo de los musulmanes, no se dirige ni siquiera a las iglesias cristianas. Es que esto es un fenómeno, una perversión o distorsión exclusiva de la catolicidad. Resulta ser que allí estaban disparando contra los sólidos culturales, la última reserva de la cultura judeo-cristiana que quedaba en Occidente y en el planeta. Fíjate, entonces es el derrumbe del mundo capitalista y el derrumbe del foco de referencia del mundo judío-cristiano. Aquí viene el tema de Ratzinger y el tema de Francisco. Cuando uno lee a Ratzinger, yo he tenido, o sea, la oportunidad de hacerlo porque le tengo realmente una gran devoción, y sobre todo después de un momento muy desagradable que pasé yo en la Academia de Buenos Aires, de la que hago parte, en donde el arzobispo de La Plata, Monseñor Agüer, hacía una exposición sobre el pensamiento de Ratzinger. Y yo cometí la imprudencia de preguntarle al final qué diferencia hay en el pensamiento, entre el pensamiento de Juan Pablo II, Ratzinger y Papa Francisco. Aquel señor se mantiene en silencio absoluto y no me responde. Y yo, de impertinente, en la mesa de los académicos le vuelvo a preguntar y el hombre se sonroja. Al final, el presidente de la academia me dice: caramba, doctor Aguiar, me dijo, discúlpenme, pero ¿cómo se le ocurre a usted preguntarle a Monseñor Agüer por el Papa Francisco? Me dijo, cuando se odiaban a muerte. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Durante el papado de Juan Pablo II, el prefecto de la Congregación de la Fe, vale decir, el que sostiene los sólidos culturales, pongamos el tema religioso al lado, es Ratzinger. Y Ratzinger continúa después de Juan Pablo II. Hay dos discursos cruciales de él antes de su renuncia. Él va al Parlamento alemán y de allí se retiran los socialistas y los ecologistas, molestos por la presencia de Ratzinger. Y Ratzinger le dice a los parlamentarios alemanes, a sus compatriotas, le decía: a ustedes se les olvidó el holocausto. Ustedes no salen en defensa del Estado de Derecho y de su validez en Europa. A ustedes se les olvidó que lo único que nos permitió reconstituirnos como nación es que nunca perdimos el sentido de la justicia en la base popular de Alemania. Más allá de lo que dijese el derecho de Hitler, el sentido de la justicia. Él se traslada luego, meses después, tiempo después, al Parlamento italiano, y ahí les habló de manera más directa.
Le digo, ustedes tienen que avergonzarse. O sea, ¿qué respeto le pueden concitar ustedes a los musulmanes cuando ustedes les da pena llamarse discípulos de la civilización judeo-cristiana? Y no salen en defensa no de la religión, sino de los activos que implica, uno, el sentido de trascendencia de la persona humana, contrario a lo que es Zaratustra y Nietzsche, o sea, muerto Dios, todo vale y la gente se agota en el relativismo, el sentido de trascendencia de la persona humana, el sentido de la libertad, el valor ordenador de la ley, la libre iniciativa. Decía, a ustedes les avergüenza sostener esto porque se dicen tolerantes frente a las otras civilizaciones que ingresan a Europa. Bueno, cuando llega el tema ambiental al mundo vaticano, ahí se produce una gran ruptura. ¿Por qué razón? Porque Juan Pablo II y Ratzinger sostienen el tema medioambiental, pero desde una perspectiva muy interesante. Él decía, tomemos el medio ambiente o la naturaleza o la Pachamama como, como un edificio de propiedad horizontal. Y ahí él decía, la destrucción de este edificio de propiedad horizontal no es producto de que se han destruido o se han profanado las leyes evolutivas de la naturaleza. Esto es producto de que los seres humanos no se entienden unos con otros y simplemente ha aprendido el egoísmo de uno frente a otro. El día en que se reconcilien los seres humanos, la naturaleza podrá respirar de nuevo. Y él hablaba de ecología humana. ¿Qué ocurre? Y aquí vienen dos hitos muy interesantes que yo los cito en mi libro. El 21 de diciembre de 2019, comenzando la pandemia, Francisco se reúne con la curia romana. ¿Y qué le dice a la curia romana? Dos cosas tremendas. Uno, hemos ingresado al mundo de lo digital y tenemos que ponernos a tono con esta nueva realidad, la gobernanza digital. Número dos, ha llegado a su final el tiempo del cristianismo. No somos ni la segunda ni la tercera verdad. Perdón, del cristianismo, él no dijo más que del cristianismo de la cultura occidental basada en la cultura judeocristiana. No, è finito il regime della cristianità. Esa es su expresión concreta. En el fondo, se hacía eco de la vergüenza italiana, de los parlamentarios y de los políticos europeos, de sus tradiciones judeocristianas. Las daba por terminadas. Pero ocurre algo todavía mucho más importante, Napoleón. Llega febrero del año 2020, ya metidos nosotros en la pandemia, y surge la exhortación apostólica Querida Amazonia. Una exhortación apostólica que yo comparto en sus grandes líneas generales, pero hubo un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención. La repetición constante en esa exhortación de la expresión buen vivir. Buen vivir. Para concluir con una prédica, quiero una iglesia con rostros amazónicos, vale decir, parecida a la naturaleza. Cuando uno lee esto del buen vivir, felizmente Google nos ayuda ahorita y en la actualidad a encontrar hasta las fuentes más remotas de las expresiones. Es ciertamente una expresión de origen indoamericana. Está en la Constitución de Evo Morales, en la Constitución del señor Correa, el buen vivir. Lo mencionaba hasta el señor Chávez, creo que creó un ministerio para el buen vivir en Venezuela. Esta expresión la utiliza Francisco a lo largo de su exhortación apostólica y es con la que trabaja la escuela neomarxista de Frankfurt. El buen vivir es simplemente darle salida y explosión al mundo de lo sensorial. Porque el buen vivir, la expresión es originaria griega, se acompaña de algo que advertían los clásicos griegos. No es solo buen vivir, es buen obrar y bien obrar. Entonces, el ingreso del mundo, repito, en el curso de los últimos 30 años, con su momento ya de quiebre histórico definitivo, que es el 2019 y la pandemia, yo me he permitido sintetizarlo para
para tratar de expresarme, porque yo sé que la expresión de constructivismo ayuda. Y debo decirlo que mi hija María Andrea, que es arquitecto y que me escucha, yo hablo con ella mucho sobre estas cosas, ella me decía, papá, es que tú estás hablando de deconstructivismo. Y yo le digo, explícame esto. Y entonces ella me ponía sencillamente, me decía, imagínate un sólido de Nueva York, un edificio en Nueva York, es un gran sólido. Me dijo, en la arquitectura, me dijo, de constructivista, búscala en Google, me dijo, fíjate que estos edificios con líneas rectas, muy pesados, se deconstruyen y aparece un apartamento al norte, otro al sur, otro que sale hacia la playa. Me dijo, pero eso que está allí, me dijo que podría ser la imagen de un edificio que ha sido sometido a implosión. ¿Por qué no cae? Porque tiene una columna por dentro. Ella allí me dio la clave. Y yo decía, avanzamos hacia una edad de disolución, hablo de una edad, de una era, no de un accidente histórico, pero hay un problema central, no tenemos columna de sustentación. Y por eso justamente el deslave que se está produciendo en la actualidad. Entonces, esta expresión quizás puede ayudar a entender en parte lo que estamos viviendo, pero yo he encontrado recién la figura de un triángulo, Napoleón. Tú y yo estamos hablando a través de Zoom y tú y yo estamos sometidos en este momento a distanciamiento social sobre la base de las disposiciones que toman todos los gobiernos y todas las comunidades en el planeta. Con una particularidad. La razón del distanciamiento social, que es la pandemia, no la ha podido resolver ningún estado del planeta, ni Naciones Unidas, ni la Organización Internacional del Comercio, ni la Organización Internacional y Panamericana de la Salud, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional. Ellos apenas hacen reflexiones sobre el tiempo después como médico forense. ¿Cuánto dinero vamos a necesitar, que no lo tenemos, para el tiempo post-COVID? Y uno dice, caramba, de cara a una pandemia, en el tiempo de la gobernanza digital, en el tiempo de la biotecnología, en el tiempo de la inteligencia artificial, no hay un organismo en el planeta como construcción política capaz de resolverle el daño tan ingente que se le ha causado al género humano. Entonces, eso tenemos que ponerlo en que si tomamos un triángulo, hagamos la inversión del triángulo como una pirámide, la ponemos boca abajo, el vértice al fondo. En ese vértice estamos situados nosotros. ¿Qué hay en los otros dos vértices de arriba? De un lado, lo que comienza a valer, lo señala Francisco desde Roma, lo que ocurre en el mundo a partir de la pandemia, comienza a tomar fuerza la gobernanza digital. Te doy un índice que es muy ilustrativo, lo menciono yo tangencialmente en las páginas de mi libro. La primera potencia del planeta, Estados Unidos, la Casa Blanca, la casa del poder de todo el planeta. Trump, el presidente que muchos dicen el más dictador de todo el planeta, no lo derrumbaron ni los medios de comunicación social tradicionales, ni la prensa escrita, ni la televisión, ni los partidos políticos, ni los gobiernos que lo odiaban, sino que el señor dueño de Twitter simplemente le apagó la luz y cambió la historia. Una vez que estamos nosotros encerrados, se nos dice, bueno, usted necesita comunicarse, hágalo de su casa a través de Zoom. Usted necesita comer, pídalo a través de Amazon. Usted necesita tomar un taxi, llame a Uber, no tiene por qué pararse en una avenida a esperar un taxi que pase por allí. Y uno en el fondo dice, bueno, esto es una maravilla, excelente, oye, ¿cómo hemos evolucionado? Pero ¿dónde está el quid del problema? En esa pirámide, con ese vértice hacia abajo, el hombre en su distanciamiento social no cuenta para nada. Para la gobernanza digital, tú y yo, Napoleón, somos usuarios, somos números. ¿Qué significa esto? Que los algoritmos que se utilizan dentro del andamiaje digital van reuniendo y separando a las personas de acuerdo con sus estados emocionales y sus gustos.
Y eso lo hacen de manera tan activa que cada vez que uno toca el mismo celular y toca un programa, al día siguiente uno dice, oye, qué raro que me llegó esta noticia que se parece a aquello que yo me planteé en el día de ayer. ¿Por O qué? que me están vendiendo este producto, ¿no? Del cual yo estaba necesitando una Claro, solución. claro, pero la particularidad es que nosotros allí somos usuarios o números. A un punto tal, vuelvo al ejemplo, que si usted se porta mal, no es un parlamento, no es un Estado, no es una elección la que lo saca fuera de juego. Es el dueño de Twitter, el dueño de la tecnología. En el otro extremo del vértice, en el vértice superior de esa pirámide que está tirada hacia abajo, está el otro elemento del cual habla justamente Francisco. ¿Dónde está la moderación ética frente a la nueva gobernanza digital en la que no cuenta el hombre? En la naturaleza, en la Pachamama, en las leyes evolutivas de la naturaleza. Qué coincidencia que en medio de la pandemia, lo que muestran las redes digitales, lo que se transmite a la totalidad del planeta, es que salieron los delfines en Venecia. Llegaron los delfines, los árboles están respirando. Yo lo celebro, obviamente, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Uno de los grandes trabajos de investigación que se han venido desarrollando en la Escuela de Frankfurt es justamente el tema, tomando justamente las fuentes marxistas, ¿no?, del valor eminente y totalizante de la naturaleza. El ser humano ya no es un ser racional, pensante, trascendente, como lo pensaba la civilización judeocristiana, sino que es un elemento que integra la naturaleza. Usted vale tanto como un árbol, vale tanto como una piedra, vale tanto como un pájaro. Y usted, para respetar a la naturaleza, cuando salga del distanciamiento social, metabolícese con ella. Responda a las leyes evolutivas y exactas y matemáticas de la naturaleza. Bueno, esa diarquía que insurge con esta nueva era simplemente toma al ser humano como un elemento de descarte. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene falencias, tiene hierro, es perfectible, no es perfecto. Y su gran derecho, que es el derecho que yo reivindico hoy en día, y ese es quizás el sentido del libro, el derecho nuestro a equivocarnos y a corregir por voluntad propia y a no ser justamente objeto y menos objeto de descarte. En definitiva, nosotros somos sujetos, y lo digo sin rubor, príncipes de la naturaleza, y somos en definitiva el instrumental digital está al servicio del ser humano para perfeccionar su propia realidad, pero no a la inversa. Y este es el ecosistema que ha venido naciendo. Y concluiría quizá esta parte, Napoleón, con esta reflexión. Yo me reventaba la cabeza el tema del comunismo, el marxismo, el capitalismo, la democracia. A lo largo de mis estudios sobre estos temas, yo recuerdo que en 2008 yo escribí un libro sobre la democracia, el derecho a la democracia, que me lo publica Alan Brewer Caría en Editorial Jurídica Venezolana. Valentín Paniagua, presidente de la transición peruana, me dice, Brewer, estás perdiendo el tiempo, me dijo, porque en definitiva, tú, en la medida en que el mundo se sitúa en el siglo XXI, tú sigues rindiéndole culto a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Y los elementos formales de la democracia se trastornaron porque, como tú bien lo has dicho, el Estado moderno simplemente implosionó. Entonces me dijo, tienes que hacer una relectura. Llega el año 9 y yo en el año 9 escribo un texto que dice, un texto que publiqué sobre la democracia del siglo XXI y el final de los estados. Pero yo todavía estaba atrapado en esa lógica perversa, comunismo, capitalismo, marxismo, liberalismo, el tema de la democracia, el tema de las elecciones, cuando en definitiva he llegado simplemente a la conclusión final de que todo ese andamiaje conceptual quedó atrás, porque abandonamos el tiempo de los espacios para ingresar al tiempo de la velocidad de vértigo.
Y allí es donde se requiere de una nueva reflexión, de una reflexión antropológica, sobre todo por parte de los políticos, porque esto afecta a la cultura, afecta a la sociología, afecta a la política. Yo estaba redactando la tercera edición de mi libro de Derecho Internacional y llegué a la conclusión de que yo no puedo enseñar lo que enseñaba a lo largo de los últimos 40 años, porque no me sirve absolutamente de nada. Es un libro de historia, no es un libro que da cuenta de la realidad contemporánea, que es una realidad para la cual había un filósofo florentino, de Luigi Ferrajoli, que decía, ¿qué pasa con los políticos que no han elaborado las nuevas categorías constitucionales que den cuenta de esta realidad, lo digo con mis palabras, de deconstructivismo, en donde la realidad social se ha atomizado? Y esto es lo que explica en buena parte Napoleón, que lo que pasa es que aquí hubo un cambio en el foro de San Pablo, cuando advierte con suma inteligencia, debo decirlo, la caída del muro de Berlín. Ellos tenían una ventaja adelante, que ellos entendieron que se les había muerto su tótem, que tenían que enterrarlo, y ellos pasaron su luto, pasaron su dolor y se reconvirtieron. ¿Y qué hicieron? En los textos fundacionales del Foro de San Pablo, ellos hablan de volver a las raíces históricas. Y por eso el bolivarianismo, el martinianismo, el sandinismo. Pero resulta ser que ellos abandonan ese discurso 30 años después, cuando llegan al progresismo, y ahora hablan de multinacionalidad, de multiidentidad, de pluricelularidad, me dijo, en el orden social. Cada quien puede construir su verdad al de tal, cada quien puede hacer de su vida lo que considere pertinente, sin ataduras a catecismos ni a códigos. Y todo lo contrario, quien regresa a la raíz histórica, como lo hizo el Foro de San Pablo, con el bolivarianismo, el martinianismo, el sandinismo, es condenado a la hoguera, como lo hicieron con Trump, que intentaba más bien recrear el nicho nacional e histórico para sostener el andamiaje cultural norteamericano. Si no entendemos este ecosistema, Napoleón, haremos ejercicio, porque la historia obviamente, aun cuando yo presento esto como una ruptura demencial, un tsunami, claro, Luis Alberto Lacalle tiene el cuidado de decirme, Asdrúbal, no, y lo dice en el prólogo, ten cuidado que no estamos frente al Armagedón. Pero es que uno tiene pedagógicamente que presentar esto de esa manera, aun cuando las etapas históricas se solapan. Bueno, en Venezuela todavía se hacen ejercicios rutinarios alrededor del modelo democrático clásico y las elecciones, etcétera, etcétera, en un momento en que las realidades son distintas. Pero señalo esto, y con esto concluyo. Yo revisé los papeles de San Pablo, revisé los papeles de Puebla, revisé el programa de desarrollo sostenible que aprobó Naciones Unidas para el año 2030, y revisé los papeles del Foro de Davos, el gran reseteo que llaman ellos. Qué coincidencia que todos los temas de la agenda los comparte lo que fue en el pasado la extrema izquierda con la extrema derecha desregulada. Los temas son gobernanza digital, pluridentidad, disolución social a la orden, el tema ambientalista, el tema de las tribus originarias, la reescritura de la historia. Y en esos papeles, en ninguno, ni siquiera en los de Naciones Unidas, aparece la expresión democracia y Estado de Derecho, por la que tanto reclamaba Ratzinger, y a tiempo le decía a los europeos, salven los activos de la civilización judeocristiana, porque si no, al término, Occidente declinará, y no es que decline el mundo, insurgen otras civilizaciones que no se han sentido avergonzadas de sus raíces: el mundo musulmán, el mundo confucionista, solo para mencionar dos de las expresiones actuales. En definitiva, ¿usted cree que tanto el Estado de Derecho como la democracia, tal y como la entendemos, ha muerto o está en crisis, pero va a revivir de otra forma? Hay otra forma que exige de una reinterpretación, Napoleón. Nosotros hemos entendido
dentro de la modernidad la ley como esta expresión, la ley es dura, pero es la ley, hay que cumplirla. Sed lex, dura lex. Otro, la democracia, ¿qué es? Son elecciones y son votos. Son procedimientos en donde las mayorías pueden liquidar a las minorías. Una reinterpretación de la democracia a la luz del tiempo actual, justamente para que podamos salir de nuestro distanciamiento social y usando los nuevos activos, los nuevos conceptos, la naturaleza, la gobernanza digital, le pongamos el límite ético a esas expresiones. Eso se hace entendiendo la democracia como un estado de vida, la democracia como un derecho humano y no como un procedimiento formal del Estado. Fíjate que esto lo entendieron los redactores de la Carta Democrática Interamericana inteligentemente, porque si uno ve el origen de esa Carta Democrática aprobada en el 2001, después de la gran crisis histórica, cuyos fundamentos se elaboraron en el año 59 de manos, entre otros, de Rómulo Betancourt, que hablaban de la separación de poderes, de la alternabilidad en el ejercicio del poder, de las elecciones, de la libertad de prensa. La Carta Democrática comienza a hablar de la democracia como derecho humano de los pueblos. Que el poder organizado, sea el que sea, porque no sabemos cuál es el nuevo poder que le toca actuar, tiene el deber de garantizarnos. Y la ley tiene que ser una ley que al final, cuando sus formas choquen, o sea, porque la ley debe ser expresión de la realidad. Esto era muy bolivariano. Por eso Bolívar cuestionaba a los constituyentes de 1811, porque decían, crean repúblicas aéreas. Él decía, hay que crear leyes que se parezcan a la realidad. Esto no es bueno tampoco, porque si la realidad es una realidad miserable como la que hay en Venezuela, entonces, siguiendo esa prédica, había que construir una constitución a la medida de las expresiones criminales que tienen lugar en el poder y en su ejercicio dentro de Venezuela. Las leyes tienen que parecerse a la sociología para que sean efectivas y reales, pero cuando hay choque, hay que declinar o interpretar siempre en favor de la libertad y de la justicia. Vale decir, en favor del ser humano, pro homine et libertatis. Sí, pero hasta ahora en todos nuestros países y en Europa también, pero se siente menos o se ve menos o no es tan exagerado, las democracias están cayendo por formas de gobierno totalmente atrasadas, dictatoriales, que llevan a la humanidad, a los seres humanos, a los ciudadanos, a situaciones peores, ¿no?, que antes de estas dictaduras. Eso es lo que estamos viendo, bueno, porque hay en Nicaragua, claro. en México, ahora que vamos a estar viendo en Perú. Mira, pero esos son realidades que no llegarán a mineralizarse como modelo, porque te repito, corren a contravía Sí, pero van a los durar, nuevos paradigmas. van a durar años y tenemos Bueno, una están vida allí, o limitada. sea, mira, con todo respeto por el mundo africano, como hay simplemente realidades sociales ingobernables dentro del mundo africano que no han logrado resolverse hasta el día de hoy. Y pasan las décadas y pasan las centurias y las cosas no cambian. Pero cuando uno tiende a ver el bosque y no solo los árboles, uno se da cuenta de que hay un cambio paradigmático muy fuerte. Fíjate este detalle. ¿Para bien o para mal según su punto de vista y todo lo que ha dicho hasta ahora? Mira, yo creo que para bien, porque depende de nosotros los seres humanos, porque al final la Tierra sigue allí. Pero nosotros los seres humanos somos los que hemos llevado a esta crisis. Claro, y los seres humanos estamos allí. Y al final de las cuentas, el ser humano, cuando se encuentra ante el desafío de la pérdida total de lo que le es connatural, que es su libertad. Porque los seres humanos, Napoleón, somos seres unos. Somos un número. Nacemos solos cuando nos rompen el cordón umbilical y nos vamos a la tumba solos. Somos seres únicos porque somos experiencias irrepetibles. Nosotros tenemos hermanos con la misma composición y el mismo mapa genético y cada uno es distinto. Pero somos seres también que no podemos ejercer esa experiencia frente a nosotros mismos
sino con los otros y frente a los otros. Entonces, ahí hay un equilibrio que siempre tiende a restablecerse, que tiene sus costos, sí, pero tiende a restablecerse. Ese desequilibrio no puede sostenerse de manera permanente, sino durante un tiempo y bajo la opresión. Pero el cambio cualitativo, ¿dónde tiene que venir? El rescatar simplemente, o sea, salir del transhumanismo, del antropocentrismo que nos lleva al punto de creer que el hombre es simplemente una carga de carnes y de sangres que no tiene ningún tipo de capacidad para la reflexión, sino para el error. O simplemente la otra figura, que es la del biocentrismo, que el hombre no es sino una parte de la naturaleza que para poder subsistir tiene que responder a sus leyes evolutivas, con lo cual deja de ser lo que ha sido por lo menos para la cultura judeo-cristiana. ¿Dónde viene el gran problema? En que ciertamente estas prédicas pasan a ser prédicas que nos someterían en el mundo medieval quizás a un tribunal de inquisición frente al globalismo y progresismo que avanza de manos de la gobernanza digital y del panteísmo o del absolutismo de la naturaleza. Pero es una tarea que hay que llevar adelante. Por lo pronto, lamentablemente, el mundo político, y yo lo que siento que esto ha afectado incluso a las generaciones más jóvenes, han asumido el tema digital como necesario para la vida política, pero con un criterio narcisista. Con un criterio narcisista. Y yo dejaría simplemente allí tres conceptos, Napoleón, que le queden a la gente como punto de reflexión. Porque no fue que aparecieron unos malos en Venezuela. Los británicos en el año 99 inventaron la expresión posdemocracia, sobre todo la izquierda británica. Cuando veía la experiencia política de Berlusconi en Italia, Berlusconi, dueño de medios, no necesitaba de parlamento, ni de senado, ni de cámara de diputados para comunicarse con el país, con los italianos, porque lo hacía de manera directa, él unilateralmente, frente a la gente y a través de sus grandes redes. Ellos decían, esto está liquidando la democracia. Qué casualidad, en el año 95, antes de que esto apareciese en la Academia Inglesa, Norberto Ceresole le habla a Hugo Chávez de la postdemocracia y de la relación directa entre el líder y la gente, porque entendía que habíamos ingresado en la tercera revolución industrial, que era la digital, en donde ciertamente las formas democráticas quedaban a un lado. Napoleón, en el mundo electoral, tú y yo votábamos con una tarjeta, poníamos un sello, sabíamos en definitiva cómo votábamos desde el momento en que ingresamos a la mesa electoral hasta cuando salimos. Hoy en día hay que llamar a un matemático puro para que nos diga cuál es el algoritmo que está metido en esas máquinas digitales a través de las cuales ahora se vota, porque por un lado entra un voto y por el otro lado sale una salchicha o sale algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, ese nuevo ecosistema tenemos que entenderlo en primer lugar para evitar el narcisismo digital. Por lo pronto lo que hay en el mundo de la política es narcisismo digital. ¿Cuál es mi esperanza y mi sueño? Yo sé que esto es casi una herejía lo que yo he señalado aquí. Oye, si el sector, la élite cultural, y hablo de la élite en el mejor sentido de la palabra, porque en la historia las grandes élites crean narrativas y la población las acepta si las digiere y las considera convenientes y oportunas. Pero en definitiva la narrativa la construye la élite. En el mundo medieval eran los monjes en los conventos quienes conservaban las luces, que luego tomaron su fuerza durante el Renacimiento. Si el mundo cultural, político y económico logra entenderla en su extensión, el ecosistema, las narrativas para la lucha social, política y cultural van a ser distintas. No estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XX. Y lo único que permanece es el ser humano como expresión racional con su derecho, repito, a equivocarse. Bien apasionante esta conversación. Esto me da pie para otro tema que tiene que ver con todo lo que está hablando usted y ha hablado, que es la
la formación de los más pequeños y de los adolescentes en los últimos años, y agravado ahora con la pandemia, pero ya desde antes estaban aislados a través de los juegos, a través de todo lo que son las redes. No hay interacción como lo había antes con otros muchachos, y ya para colmo, hasta las clases se están dando por la pandemia, ¿no? A través de las computadoras. Ya eso está cambiando a la gente, está cambiando a los muchachos. Esos muchachos, cuando tengan el poder, ¿no? ¿Cuál va a ser su forma de pensar? Mira, ¿Cuál va a ser su visión del mundo? Mira, ese es justamente el proceso de construcción que tenemos que hacer. La técnica se separa de la ética, la técnica se divorcia de la expresión humana, la expresión humana terminará siendo obra de la inteligencia artificial o quedará atada a la inteligencia artificial. Fíjate que cuando yo inicié estas reflexiones, que las inicio, recuerdo, porque había leído algunos textos míos, Luis Alberto Lacalle, a quien le agradezco tremendamente el prólogo generoso que hizo y con sus advertencias inclusive, que las hace constar. En una reunión que tuvimos en Guatemala, él me decía: Asdrúbal, escribe, o sea, reflexiona sobre la pandemia, sobre lo que está ocurriendo, a la luz de lo que ya has escrito. Y él ciertamente me pone sobre ese sendero. Pero quien me da la clave es un profesor, que debo mencionarlo aquí, que viene de la extrema izquierda, que pasó su desencanto con el chavismo venezolano y que actualmente ejerce como docente en la Universidad de Puebla. Nada que ver con él con el grupo, con el Foro de Puebla, que se llama César Cancino. Yo lo descubro porque él publicó un libro que fue traducido en Francia y en donde tenía debate, sobre todo con los intelectuales franceses, sobre la figura del homo Twitter, el hombre Twitter. Cuando yo lo encuentro, yo le digo: explícame, resúmeme esto de manera sintética para un hombre tan retrógrado como lo soy yo. Y él me dice: muy sencillo, doctor, me dijo, ¿usted qué edad tiene? Yo le digo: mira, yo tengo 70, en aquel momento 70 años, 72 años. Usted hace parte del Homo sapiens, aun cuando conoció al Homo videns, vale decir, al hijo de la televisión. Usted es Homo sapiens porque es un hombre atado a cánones culturales, a cánones religiosos, a reglas de respeto político, a reglas de sana convivencia. Me dijo, era reflexivo, racional. Me dijo, ese Homo sapiens dio paso al Homo videns, cuya construcción la hace el teórico de la democracia Giovanni Sartori. Él hablaba del hijo de la televisión. Algunos autores decían es una expresión antidemocrática. ¿Por qué? Porque la televisión se encarga de reducir las realidades a lo que cabe dentro de las imágenes susceptibles de ser transmitidas por el aparato de televisor, mientras el televidente está allí sentado y es acrítico. Él decía... Y para completar, ahí está McLuhan diciendo que el medio es el mensaje. El mensaje. Bueno, ¿qué me dice él? Cuando yo escribo sobre el Homo Twitter, que reacciona fundamentalmente los europeos y la gente que sigue a Sartori y trata de criticarme porque estoy afectando una categoría, yo hablo del Homo Twitter porque encontré, decía, en el mejor sentido de la palabra, la síntesis más admirable entre el Homo sapiens y el Homo videns. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Me decía, los internautas de hoy, no hablemos de los que montan robots o narrativas y generan noticias falsas deliberadamente por razones de poder. Me decía, el internauta natural, usted cree que no le, pregúnteselo a su hijo o a su nieto, me dijo. Ellos leen tanto o más que usted, pero usted lee un libro de 600 páginas de forma ordenada y sistemática. Ellos leen 2000 páginas de manera sistemática a través de la pantalla. Y luego reducen eso a 140 caracteres. Ellos tienen la habilidad del titulador de un periódico. Eso es una expresión de racionalidad admirable. Eso sí, tiene una particularidad. Él se aproxima al Homo videns porque luego va en búsqueda de una imagen, de una fotografía, de un video, sea viejo, nuevo, trucado, cambiado, pero él usa la imagen para validar la narrativa que él construyó de acuerdo con su estado de ánimo.
Entonces la verdad pasa a ser una verdad al de tal. Para él es absoluta, para los demás es relativa. Decía, ese es el homo Twitter. Me decía, ¿dónde está el peligro? Me dijo, que estamos dando el salto con Harari, el escritor israelí, hacia el homo deus ex machina, el hombre máquina que se considera Dios. ¿Por qué? Porque estamos pasando del hombre Twitter, que a través del aparato digital puede construir sus narrativas, redacta, escribe, lee y busca imágenes de acuerdo con su estado de ánimo y con su grupo celular, sea LGBT, ambientalista, indigenista, pare de sufrir. Ya nadie se llama colombiano, ni venezolano, ni americano. Cada quien tiene una especie de nicho particular. Decía, ahora viene el desarrollo de la inteligencia artificial. Y oh sorpresa, Napoleón, cuando hubo la crisis con Trump, que le quita Twitter a Trump la posibilidad de comunicarse a través de las redes, pasado el tiempo, Trump fuera del poder, la gente de Twitter dice, oye, probablemente nos equivocamos. Y para que no se considere que estamos atentando contra la libertad, vamos a crear una suerte de modelo matemático en donde metemos todas las normas y todos los modelos y todos los estándares y a esa máquina le preguntamos cómo debe resolverse al final. Es la sustitución final de la justicia por un andamiaje de inteligencia artificial que logre, a través de algoritmos, ir más allá de la inteligencia humana. Y no estoy especulando con esto, Napoleón. Hace 5 años atrás, el Parlamento Europeo comenzó a reunirse para discutir el tema de la responsabilidad por daños que pueden causar los robots. Entonces, me pregunto, este cambio en donde el espacio y la realidad geográfica está allí y sigue allí, pero que está siendo sustituido por las nubes y por la virtualidad, por la inmediatez, por el tratar de encontrar una respuesta instantánea a todos los problemas de la vida humana como ecosistema, no requiere de una reflexión cultural y política de fondo. Yo por eso saludé que la Conferencia Episcopal Venezolana, en medio de sus avances y retrocesos que ha tenido en los últimos tiempos, dijo algo extraordinario recientemente. Invitamos a los venezolanos a reconstruir la nación. Fíjate que no dice reconstruyamos la república, porque la república es la expresión política como Estado, como lo que quieran, de una nación. Primero es reconstruirnos culturalmente como nación. ¿Cuál es nuestra visión antropológica del mundo, de nuestra realidad y de lo que pasa? Para seguir nosotros al frente del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial. De otra manera, pasaremos a ser usuarios o elementos de descarte. Y en una economía, como lo llamaba una profesora de Harvard, de capitalismo de vigilancia. ¿Por qué? Porque hasta ahora conocíamos el capitalista que competía un empresario con otro empresario y trataba de superarlo en lo posible. Negociaba con los chiquitos para ganarle al grande o negociaba con el grande tratando de crecer. Ahora no, cuando nace Amazon, Amazon nace no para competir con los retail, sino para destruirlo. Cuando nace Uber, no nace para competir con los taxistas, en donde decir, bueno, esto es una modalidad nueva de taxi. No, es simplemente para imponer su propia realidad y modalidad de negocio. Y en donde, en definitiva, los usuarios de esos instrumentos estamos sujetos a las reglas de una gobernanza aristocrática digital que insurge en todo el planeta. Y esto tiene efectos en todas nuestras realidades. Y vuelve a la pregunta, si el Estado omnipotente y omnipresente es tan poderoso, ¿por qué pasó lo que pasó en Estados Unidos? ¿Y por qué el Estado poderoso cubano o el Estado poderoso nicaragüense o el Estado poderoso venezolano no ha logrado resolver el tema del COVID? Vuelvo a repetir, muy interesante, de verdad que apasionante. Deberíamos repetirlo, ¿no? Para continuar esta clase magistral.
Todo esto en profundidad ustedes pueden leerlo con calma porque es cuestión de leerlo y releerlo en el más reciente trabajo del doctor Asdrúbal Aguiar que se llama El viaje moderno llega a su final. Ese viaje moderno con el cual nacimos, crecimos, nos educamos, nos casamos, algunos también se divorciaron, ¿no? Pero ese final, ese mundo, no solamente ha llegado a su final en Venezuela por la crisis que conocemos, sino en el mundo entero. Por lo tanto, la salida para nosotros los venezolanos es doblemente difícil, doblemente Compleja, difícil. compleja. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Gracias, Aguiar. Napoleón. Un fuerte abrazo. Esto ha sido apasionante, ¿sí? Sí. Doctor Asdrúbal Aguiar, como ustedes saben, político, educador, escritor, jurista y, repito, el más reciente trabajo que consiguen en Amazon, ¿no? Lo consiguen en Amazon, El viaje moderno llega a su final.